Michelle, que ha venido con sus orejitas. Ahorita lo voy a poner solamente para ver. Tengo que aceptarlo. Ayer sí me hablé con mi señora. Oye, ¿por qué? Chisme, seguro, ni siquiera estudiando. Comadre, soy El chisme estaba bueno. No, pero solamente fue por el. Le dije, no, yo tengo sueño. Eso no No quiero ir donde yo. A ver, cuenta. Eso no lo dije. Digo, sí. La verdad. Eso lo voy a hacer. Activa. Grabadito. Sí. La fecha de octubre. Como ven, para que se capture. La plata. Vamos a ver. A ver, chicos. ¿Quién es el del grupo número 1? ¿Hay algún representante? Estamos contigo. Quien salga, te pones. O 13 o 14. ¿Está bien? Grupo número 1. Grupo número 2. ¿Hay algún representante, chicos? Número 2. Ya, como no hay ningún representante, entonces el número 2 está en el 14. Número 2. Siguiente. Grupo número 3, ¿hay algún representante? Muy bien, vamos a ver a cualquiera de los dos. Tres. Grupo número 3. Ya. Número 3. Y por defecto, entonces, el grupo número 4 que es horario. El 14. ¿Sí? ¿Está bien? Vamos a ver. Grupo número. Ya está del turno de la mañana. Los 4 grupos. Ya, ahora. Che, creo que es el grupo número 5. 5 es. Ajá. Ajá. Depende de la mitad alcanza por el tiempo. Listo, che. Vamos a ver. ¿Cuál es el problema? No sé qué rico. Por defecto, al grupo número 6
chicos? ¿Queda? Muy bien. Ya. Otra cosa también, no creo que bueno, eso es una buena cosa. Pero voy adelantando, ya se subieron las notas y hay algunos que no tienen nota en una de las actividades. Ya, tú también. ¿Qué pasa? No han presentado su informe. Y como no hay informe, ¿qué nota le voy a poner? Ese informe, porque el informe era para qué, justamente para colocarle la nota para que pueda promediar. Y que tenga la opción a los que están un poquito bajitos aprueben. Pero si no presentas nada, es un arma de doble filo. Si no presentas nada, tienes 0. Y si estás abajo, te baja más todavía. Así que eso se tiene que aclarar. Hay algunos que no han presentado. Ya, por eso es que eso les quería mencionar. Y eso se presenta porque si no, obviamente se perjudican a los alumnos. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar con respecto a un tema muy importante que es los coronavirus, rotavirus, virus de la rabia. También tenemos la rabia. ¿Está bien? Entonces, tenemos acá, chicos, muy importante, chicos, para que puedan, al final es como ahorita, ¿te parece? Para poder colocar a todos los que explica nivel temporal. A ver, vamos a ver, tenemos coronavirus, rotavirus, virus de la rabia, retrovirus, arbovirus, virus no convencional. Para eso, tenemos acá enterovirus y poliovirus. Recuerden el virus de la polio. ¿Qué es lo que te va a perjudicar el virus de la polio? A ver. Ajá, el sistema nervioso. Pregunta, ¿habrá polio ahorita? En lugares muy lejanos, donde todavía pues sus gobiernos no gestionan lo que es la vacuna para el tema de la prevención. ¿Por qué? Porque también tienen economías bajas. Recuerden, comprar una vacuna para una persona equivale a un dinero del Estado. Pero debería de invertir. En este caso, acá se ha logrado, pues, totalmente erradicar el tema de la polio. Porque apenas nace, te va a morir. ¿Dónde podría aparecer? En los lugares alejados donde normalmente a veces las personas nacen, los niños nacen, pero no te llevan al centro médico. Y podrías contraer este virus, muy importante. Causante de la poliomielitis, enfermedad infecciosa aguda que afecta al sistema nervioso. Por eso ustedes han visto personas que tienen polio, en este caso pues, tienen las extremidades que no pueden pues, en este caso pues, moverlas o articularlas bien. ¿Por qué? Porque están prácticamente pues
inactivas. Se inactiva esa a temperatura de 55 grados centígrados por 30 minutos, pero con el magnesio, en este caso, va impedido. No son afectados por el éter o el desoxigolato de sodio. Esto para la eliminación. ¿A qué se refiere, profesor, a qué se refiere con que el magnesio lo impide? ¿Qué cosa? Él dice magnesio lo impide. ¿Que impide la inactivación? Recuerda que el magnesio para un virus en este caso lo toma como un componente para que pueda activarse. ¿Ya? Al igual que las enzimas también tienen un componente. Por ejemplo, las enzimas como la enolasa, que es una... Ustedes todos los días se cepillan, ¿no? ¿Sí? Se cepillan. La enolasa es un componente que tiene una enzima para poder realizar sus actividades enzimáticas. ¿Ya? Pero ¿qué pasa cuando yo me cepillo? Yo cuando me cepillo utilizo un componente muy esencial, que es el flúor. El flúor. Y te lo pagan diciendo en las propagandas. Mira, todo consumo porque tiene flúor. Perfecto. Pero ¿por qué el flúor? El flúor, ¿qué es lo que hace? En la cadena de la glucólisis, la enolasa es una enzima que desdobla y convierte, en este caso uno de los pasos para convertir, el fosfoglicerado en fosfoenol piruvato. Pero ¿qué pasa con esto? Eso así lo convierte. Pero cuando la enolasa entra en contacto con el flúor, ¿qué es lo que hace? Precipita los iones magnesio. Al precipitar los iones magnesio, la enolasa queda inactivada. Por eso es que pierde su actividad y ya no desdobla a ese 2-fosfoglicerado en fosfenol piruvato. Al no hacer eso, la bacteria se muere porque no puede obtener energía. Lo mismo sucede acá. En este caso, también el magnesio es crucial justamente para poder activar a ese virus. Entonces, se dan cuenta, o sea, mira, algo tan simple que nosotros no nos percatamos, pero que tiene una acción muy importante en algunos casos, en el ejemplo, para la limpieza de nuestros dientes. Todo el mundo dice, hoy tiene flúor. La pregunta es, ¿y por qué tenía flúor? ¿Por qué tiene esa acción de precipitar a los iones magnesio? Entonces la bacteria muere y la cantidad microbiana de tu cavidad bucal comienza a disminuir. ¿Qué pasaría si no te cepillas? Comienza a incrementar la placa bacteriana, incrementa pues las bacterias, te ocasiona gingivitis, mal olor, daño por el tema de la caries y comienzan pues a haber problemas, en este caso de tu cavidad bucal. Pero si te cepillas y ese flúor combate a esas bacterias, realizando esta acción, pues te vas a mantener con tu dentadura. Por eso es que ha habido casos de la gente, mire, hay niños que el papá siempre dice, ¿no? Cepillas el cuello, se caso. Después te con tremenda placaza y tienes que ir al odontólogo para que te cure. ¿No? Y es para los niños traumático, que duele, te taladra. Entonces, tenemos ahí el virus de la polio, ¿no? Entonces, vamos a ver ahí. Tenemos entonces los serotipos importantes de la polio, tenemos al serotipo 1,20 al 3, serotipo importante. Los pHs, al pH 3 va a estar estable. Densidad tiene 1,34, temperaturas a 37 grados, que puede estar estable. Y en el ser humano, pues, en este caso puede estar presente en el sistema nervioso. Entonces, vía de entrada a través de la cavidad bucal. Multiplicación donde se da el tipo de virus en la bucofaringe o en el intestino. El virus está presente en la faringe, en las heces, antes del inicio de la enfermedad. ¿De acuerdo? Puede diseminarse a través de los axones nerviosos, justamente por eso es que causa daño al sistema nervioso, el virus de la polio. Por eso es que ustedes, cuando sean médicos, ¿qué es lo que van a indicar? Señora, pase por el área de vacunación para que vacune su niño. Algunos se dirán, porque siempre hay algunos que te dicen, ay doctora, pero yo no creo en las vacunas. Señora, existen enfermedades que pueden causar la muerte del niño o también daño al sistema nervioso. Uno de ellos, la polio. O el sarampión. La gente no lo sabe. Hay muchos de ustedes habrán visto esos títulos, los denominados antivacunas. ¿Qué no creen? Según ellos dicen que te pones un chip que te va a controlar tu cerebro. Algo tan alucinante que esto es para prevenir. ¿Las vacunas para qué fueron creadas?
para prevenir enfermedades. Pregunta, si no hubiera vacunas, ¿qué pasaría? Ya prácticamente la mitad de la población hubiese muerto por algún tipo de enfermedad. ¿Sí? Entonces, imagínate, si no hubiera vacuna contra el coronavirus, ¿qué hubiese pasado con la gente? Seguiría muriendo todo el grupo etario que eran los adultos mayores. A ustedes les dio, de repente les ha dado a todos. Es 100% seguro. Pero ¿acaso te has sentido con los síntomas como los tenían los adultos mayores? No. A ustedes ha sido como una simple gripe. ¿Se dan cuenta? Pero no es lo mismo los síntomas como un adulto mayor, que fue fulminante para el mundo. Afecta la médula espinal, el cerebro, y van determinados tipos de células nerviosas. Y también hay cambios patológicos, pues, como puede observarse, como son la miocarditis, la plasia linfática, y ulceraciones de las placas del pecho. Aquí tenemos un videito, no sé si se ve. A ver. ¿Cuán raro es que en ese tiempo cuando la COVID, cuán raro es que también se transmitiera por el aire? Normalmente hasta la investigación que se ha hecho es a través de los restos de heces o la boca, ¿no? Pero por el aire, no sé si habrá estudios donde haya pues evidencia de que ha llegado a los problemas, porque si fuera así, todo el mundo estaría con los problemas. Entonces son las vías de entrada, ¿no? Son diferentes. ¿Puedes encontrar algo? Es muy raro, sé que es muy raro la transmisión por el aire, pero más es la corporal. Porque si hubiera, tendría que ser con pequeñas moléculas de saliva, que en ese caso viajarían por el aire y arrasarían, pero no solamente por el mismo aire, que en ese caso es un gas, pero sería porque un arrastre de una persona que esté pues, con el virus y que llegue a tu cavidad bucal. Podría ser posible, pero hasta el momento pues es por, en este caso pues, por a través de la boca, por manos sucias o por la presencia de heces. Funcionan estas orejas. Vellosidades intestinales. Si lo vemos profundamente, el virus entra en contacto con los receptores de membrana de las células. Va a ser invaginado con el objetivo de destruirlo. Pero mira, el virus, como siempre, pues, suelta su ácido nucleico para poder utilizar a los ribosomas de la célula y utilizarla para poder replicar. Por eso los virus no están considerados como seres vivos, pero pareciera, porque tienen una estructura tan sencilla que les permite replicarse en el interior de la célula. Desde esta otro virus comienza a diseminarse y a viajar por el proceso sanguíneo, para llegar a las células, en este caso nerviosas. Entonces, tenemos aquí las manifestaciones clínicas son asintomáticas. ¿Qué son asintomáticas? Quiere decir que no presenta síntomas. Que no presenta síntomas. Hasta que haya el manifiesto de la enfermedad. Es como decir, por ejemplo, tú puedes tener el virus de la muerte, pero todavía no te pasa nada en el cuerpo. Sigues caminando, sigues realizando tus actividades. Pero luego cuando ya comienza a invadir, ya ha llegado, o sea, recién comienzan a aparecer pues, el daño al sistema nervioso. ¿Sí? Entonces, lo mismo sucede que ahora vamos a ver con el VIH. Entonces, ¿qué te causa? Fiebre leve, parálisis gravemente permanente. En este caso, la parálisis permanente causa daño al sistema nervioso. Periodo de incubación de 14 días y puede variar de 3 a 35 días. Enfermedades leves, cuando en este caso pues, hay una fiebre, malestar, molestias, cefalea, náuseas, vómitos, diferentes. Se puede recuperar en pocos días.
muscular, pero también presenta rigidez y dolor en las espaldas, el cuello. Esto dura de 2 a 10 días. Luego de allí, la voluntad paralítica, esta que ya llega al sistema nervioso y causa daño. Esto va a causar pues, parálisis flácida, lesiones al sistema nervioso y coordinaciones secundarias en tus nervios, espasmos dolorosos y el restablecimiento de ese queda una parálisis residual. O atrofia muscular en los niños cuando no son vacunados, pues un recrudecimiento y parálisis y atrofia muscular evidente. ¿Sí? ¿Han visto personas con cólera? Vamos a ver. Mira lo que causa. ¿Ven? Acá. Mira la niñita. Mira sus piernitas. Mira la persona acá. Mira acá, esto es en África. Mira cómo está todo el daño que causa el sistema nervioso. Mira. Entonces, muy importante el tema de la vacunación. Tenemos también diagnóstico para poder detectar este virus, el sudado faríngeo, los rectales, heces, y también aislamiento de cultivos de células en humanos, también en monos, que se hace PCR, que es la reacción en cadena polimerasa para detectar de inmediato. ¿Por qué es importante el PCR? ¿Sabe alguno cuál es la técnica del PCR? Siempre lo mencionamos con la misma pregunta. Para fragmentos del antígeno. Claro. Recuerden que el PCR es una técnica que fue inventado por el doctor Kary-Mullis. El doctor Kary-Mullis, pues, era un doctor excéntrico. Y le gustaba surfear, le gustaba su fiesta, pero también muy inteligente, un genio. En uno de esos recorridos que hacía pues, por Estados Unidos, dice que él iba en su auto y comenzó a ver luces ahí, y comenzó, dice, a visionar lo que era la técnica del PCR. ¿Y en qué consiste? El PCR es una técnica donde te permite, en un sistema, en una máquina, te permite de manera artificial abrir las cadenas de ADN y copiar una determinada región. Eso no se puede hacer. Solamente se puede hacer en tu cuerpo. Es como decir, por ejemplo, mi amiga Chen, para poder duplicar sus células, ella, de manera natural, ¿qué es lo que hace su célula? Agarra ahí, va a duplicarse en 2, porque todos los días, si tú te das cuenta, te lavas la carita, ¿sí o no? Todos los días te lavas la carita y salen restos de células. Pero la pregunta, ¿y si salen los restos, por quién son reemplazadas? Por otras células que van a duplicarse de manera natural, se duplican. Ahora, ¿qué pasa aquí? Para poder duplicarse, necesita el ADN copiarse. Porque si ya va a haber una célula, es como decir, yo soy una célula y me voy a duplicar. ¿Sí? Pero yo para duplicarme y que luego hayan 2, necesito copiar mi ADN. Si yo no lo copio, no me puedo duplicar. ¿Más o menos? Es como decir, por ejemplo, imagínate, si una célula se va a duplicar, ¿ya? Y para que hayan 2 luego al final de esa duplicación, esa nueva célula que está a mi costado también tiene que tener un ADN igual al mío para que sea una copia. ¿Sí? Entonces, como eso ocurre en la célula, ¿quiénes son los que rompen o abren la cadena para que se copie como una fotocopiadora? Las helicasas. Las helicasas son enzimas que rompen de manera natural los puentes de ese puente de hidrógeno, y luego viene pues la polimerasa donde copia todo tu ADN y forma 2, doble. Y luego viene la mitosis donde se divide la célula en 2 y aparecen 2 células denominadas hijas. ¿Sí? ¿Más o menos? Ahora, pero esto, el PCR, ¿en qué consiste? Que no se puede hacer, eso no se podía hacer. Eso solamente lo hacía la célula. Pero el doctor Kary-Mullis dice, pensó, analizó, le vino esa idea de poder duplicar el ADN de manera artificial.
fragmente. ¿Cómo es? ¿Cómo hace? Utilizando una enzima, la Taq polimerasa. La Taq polimerasa es una enzima que soporta altas temperaturas. Pregunta, ¿dañará el ADN? No, pero sí rompe los enlaces puente hidrógenos con temperatura. Es decir, lo que hacía la helicasa de manera natural en la célula, ahora lo hacía ¿quién? La temperatura. No podía hacerlo con una enzima, pero sí lo hacía con una. Entonces, ¿la temperatura qué hace? Abre los enlaces puente hidrógenos de manera artificial. Lo que hace esta máquina, que es el termociclador en el PCR. Tienen que saber por qué. Les explico eso, ¿por qué, chicos? Porque a veces sabemos términos, pero no sabemos qué significa. Por ejemplo, PCR. Y el PCR, ¿qué es lo que hace? Abre las cadenas, es decir, lo que estaban cerraditas, la temperatura alta, abre la cadena. Ahora es 1 y 2. Esa separación de las cadenas permite que la enzima Taq polimerasa, que soporta altas temperaturas, comience a copiar esta hebra y esta otra hebra en una determinada región. Por eso es que cuando tú te enfermas, si yo conozco el virus de la polio y quiero detectarlo porque tiene una determinada región conocida, entonces ¿qué hago? Mira, yo voy y voy a decir, voy a crear unos denominados primers. Los primers son los iniciadores de una determinada secuencia. Por ejemplo, si yo quiero detectar el virus de la polio, mira, el virus tiene una determinada región conocida, que solamente lo tiene la polio, nada más, ¿sí? Más o menos, lo tiene la polio. Y ese pedacito que inicia, y luego la continuación, comienza con adenina, timina, citosina y guanina. Mira, ahí, ese pedacito. Entonces yo de manera artificial creo un primer para esa región. Mira, adenina, timina, citosina y guanina. Adenina, ¿cuál es el contrario? Timina. Entonces el primer tiene a este lado timina, mi pedacito. Citosina, ¿cuál es el contrario? Guanina. ¿Cuál vas a decir? Guanina, citosina. Y adenina, acá timina. Entonces mira, es complementario. Y cuando yo creo de manera artificial ese primer, el primer se ajusta justo en esa región y comienza a formar. Si el primer no lo encuentra, es porque no hay virus de la polio. Pero si lo encuentra, comienza a sintetizarlo. ¿Por qué? Porque una vez que se ubica, el Taq polimerasa se coge de esa región y comienza a formar la cadenita. Entonces, luego de procesarlo, voy a obtener una gran cantidad de fragmentos de ADN con la presencia de ese gen del virus de la polio. Y ya detecto que esa persona tiene polio. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Sí, chicos? Por eso el PCR es muy importante, porque te permite formar fragmentos de ADN de una determinada, en este caso pues, de una determinada región del virus, bacteria, hongo o parásito que tenga la persona. Y lo hace y es preciso. ¿Sí? ¿Más o menos, chicos? Muy bien. Entonces, ya vamos a por eso un poquito. O también la serología de las muestras del suelo, ¿no? Para un examen serológico que son con inmunoensayos. Tenemos aquí también algún otro tipo de virus, los coxsackievirus. Propiedad coxsackievirus se clasifican en dos grupos. Grupo A, grupo B, producen enfermedades en humanos como la meningitis aséptica y enfermedades febriles que son de tipo respiratorio. Recuerda, tú por ejemplo vas a poder tener de repente pacientes que tengan, en este caso, un tipo de coxsackievirus y puede invadir la región de la cavidad, en este caso pues que se evidencia la cavidad bucal por su respiratoria. ¿Cómo te das cuenta que no es una bacteria? Porque la bacteria forma placas, pero el virus forma enrojecimiento a la parte anterior. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el virus, a diferencia de la bacteria, el virus se introduce dentro de la célula y te causa una inflamación. En cambio, la bacteria no, la bacteria agarra y se aglomera, crece y te forma una placa. Por ejemplo, vas a ver en la bacteria vas a ver colonias blanquecinas. ¿Por qué crees que le dices abre la boca a tu paciente? Abre la boca y baja tu baja lengua. Para ver justamente la parte, en este caso de la cavidad bucal, y que no tenga, porque si tiene placas, si tiene unas placas blanquecinas, definitivamente es bacteria.
bacteriano. Pero si tú vas a tu lengua y ves que está todo rojo, entonces, no, este es virus. Y puede ser otro tipo de virus, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, Coxsackie, otro virus. Pero que en este caso pues, invade las vías respiratorias. Entonces ya tú le das por respectivo tratamiento. Serotipos de tipo A, serotipos de tipo B. De tipo A, hepangina, como la faringitis vesicular, esas virales en las manos, pies, bocas, o conjuntivitis, porque algunos se llevan tratamiento cuando viene a los ojos. O también mialgias hepáticas, miocarditis, pericarditis, enfermedades, en este caso generalizadas agudas en lactantes. Esto es grave en niños, ya en mayores ya no. Determinación por los serotipos que presenta este virus, que son el B16, el A7, el 9, el 16 y el 24, que en este caso pues, se ha desarrollado en algunas células que se puede detectar en los monos. Patogenia, las primeras etapas de la infección se aisló en el virus de la sangre, en la faringe y en las heces hasta 5 o 6 semanas. Distribución es similar a los enterovirus. Manifestaciones clínicas, que es lo que va a tener el paciente: meningitis aséptica, hepangina, que es una meningitis febril, porque le da fiebre a este paciente, con vesículas en el paladar, el sistema viral. Eso lo que va a hacer que ya se manifieste en la piel, como en el caso de presencia en las manos, en la boca, en la faringe, se disemina los brazos y en las piernas. Pleurodemia también puede causar, en el caso del paciente, también puede tener un dolor torácico, ¿ya? Con malestar general, cefalea y anorexia. Miocarditis cuando ya afecta a lo que es el corazón. Una pericarditis que causa una miocarditis primaria en adultos y niños. Y enfermedad generalizada en lactantes cuando aquí en las redes es grave. Por eso es que cuando nacen los niños, ¿qué es lo que dicen? Y bien ya las están vacunando todo, a tu casa. ¿Por qué? Solamente se quedan los niños que están corriendo riesgo de la vida. ¿Por qué? Porque hay que salvarlos. Pero si no, ¿por qué lo mandan a su casa? Porque en el hospital puede contraer una enfermedad de tipo, intrahospitalario, que es común. Porque en la enfermedad, ¿quiénes van al hospital? Los enfermos. ¿Y qué dejan? Sus virus y sus bacterias. Y si un niño está naciendo, está rodeado de todo ese virus y sus bacterias. Por eso, para que no se enferme, y bien nace, lo vacunan y ¡chau! A tu casa. Porque puede contraer una enfermedad, en este caso, de tipo intrahospitalario. ¿Sí? Entonces, tenemos acá, mira cómo se ve acá. Mira la inflamación que hay en toda la cavidad bucal. Tenemos acá diagnóstico, aislamiento, lavado faringios, y también toma de muestras en las heces, los serotipos conocidos, A21, A24, que se han aislado de la conjuntiva y en las heces, y también la detección a través de la prueba de PCR y la serología también con la inmunofluorescencia, con marcadores. Otros enterovirus, tenemos los hechovirus. Los hechovirus también afectan al intestino del hombre. Los diferentes serotipos causan también, en algunos casos, meningitis aséptica, encefalitis, enfermedades febriles y resfriados comunes. Manifestaciones clínicas de estos virus también se trata de meningitis aséptica. Tenemos en este caso, unos enterovirus 70 que causan conjuntivitis y el 71 meningitis y encefalitis. Diagnóstico también a través del PCR o utilizando frotisis de la toma de la muestra de faringe, de heces o también de líquido cefalorraquídeo o muestras rectales. Prueba serológica también con inflorescencia. En este caso, ¿por qué la inflorescencia es importante? Porque son en este caso, la interacción entre el antígeno y el anticuerpo. Cuando detectan, ¿qué es lo que se ha hecho de manera artificial? Colocar un marcador que cada vez que entre en contacto con, en este caso, el antígeno, emite fluorescencia. Es como decir, yo creo un anticuerpo, mira, creo un anticuerpo, pero es un ensayo, creo un anticuerpo, y el antígeno está de repente presente en el medio, en la sangre, ¿no? Lo encontramos ahí, de este tipo de virus.
me doy cuenta de la presencia. Ah, la interacción es, es algo que no lo voy a ver nunca porque es tan pequeñito, pero ¿cómo lo puedo visualizar en los mismos ensayos? ¿Por qué? Porque a ese anticuerpo yo le pongo un marcador. Es como un enchufe. Cuando agarra este de acá, que es el antígeno y el anticuerpo, entra en contacto, y si lo encontrara, entra en contacto, se prende, en este caso, emite fluorescencia. Ajá. ¿De acuerdo? Pero si no lo encuentra acá adentro, no hay nada, ninguna reacción, pues no existe. Pero si lo encuentran, emite, por eso es que esos son los denominados inmunofluorescentes, presentan fluorescencia. De manera artificial, así como para que ustedes sepan, ustedes conocen a la luciérnaga. ¿Qué hacen los luciérnagas? Emiten luz, una luz fría. No es caliente, como normalmente tenemos nuestro foco, una luz fría. ¿Okay? Ahora, para comprobar los científicos que hicieron, muy bien, vamos a comprobar si este gen lo podemos colocar en otro organismo. Y lo colocaron en una planta de tabaco. Le pusieron el gen. Y cuando apagaron la luz, la planta, que ya la habían insertado en discreción, emitía luz. La planta emitía así, emitía luz. Con eso demostraron que es un gen, en este caso, pueden insertarlo en otra especie. ¿Ya? Ahora, y eso también existe gracias a que ya se conoce el ADN del ser humano. Por eso, si tú tienes plata, eres una doctora pues muy como se llama, reconocida, de repente con hartos ingresos, y caramba, tú también de repente eres excéntrica, de repente dice, no, mira, me voy a dejar con fulano de tal, pero quiero que mis hijos nazcan como ¿okay? Entonces, agarra así, eso de la genética, te modifica, te pone el gen de los ojos azules a tu, los ojos que lo modifican, y tu hijo nace como cosas. También sirve para el tema de prevenir enfermedades, por ejemplo, como las enfermedades de tipo cromosomal. Ustedes han oído hablar de síndrome de Down o trisomía 21 también. Cuando sale el niño de Down, también, cuando tienes el daño genético, también ya lo puedes saber la persona. Y puedes decidir si lo tienes o no lo tienes. En el centro están haciendo modificaciones genéticas. ¿De qué? No digo, esa están manipulando Claro. para ¿Por qué evitar crees que enfermedades. ahorita creo que les dije la vez pasada? ¿Por qué crees que ahorita existen esos plátanos? Mira, esos plátanos que están en los supermercados y que no se malogran. ¿Sí? Porque un plátano normal, si tú, de repente algunos que tienen sus abuelitos, has ido a la chacra y han puesto los plátanos. Oye, en una semana el plátano ya comienza a negrearse y se malogra. Pero estos plátanos que están en los supermercados, en Metro, en Isabel, en Irlanda, en Wong, ¿has visto que no se malogran? Oye, siguen amarillos, ajá, también amarillos. No se malogran. Y la pregunta es, y nadie se ha preguntado, ¿por qué? Porque han sido modificados genéticamente para poder soportar la contaminación de los hongos y las bacterias. Le permite durar más tiempo, tener más tiempo de vida. Igual la manzana. Así es. Sí, pero es un arma de doble filo. Porque ellos lo hacen, pero la pregunta es, ¿qué pasará con el tiempo? Mira lo que pasó con el trigo. El trigo también, todo el mundo consumía trigo. Para el pan, para todo. Pero ahora, ¿qué pasó? Con esa modificación que le hicieron al trigo para que soporte fuertes temperaturas, para que crezca en diferentes tipos de zonas, ahora el trigo se ha vuelto resistente y crea un producto, que en este caso es el gluten. Y el gluten, antes, de manera natural, se desdoblaba fácilmente por nuestro cuerpo. Ahora no. Ahora se queda aislado en nuestro cuerpo y nos puede causar daño. Por eso que te dice, por favor, un producto que no tenga gluten. ¿Sí o no? ¿Estás escuchando? Que no. ¿Por qué? Porque puede estar daño el cuerpo. ¿Y por qué pasó? Por esa modificación genética. O sea, eso puede causar a la larga algunas consecuencias. Ojalá que no. Ojalá que no. Muy bien. Tenemos entonces acá el rinovirus. También causa resfriado común. ¿Me han escuchado? El rinovirus es la resfriado común, produce infecciones respiratorias en las partes altas del sistema respiratorio, más existen más de 150 especies. Y los rinovirus se dividen en los receptores
mayores y menores que se infieren, en este caso, en la densidad de la flotación por cloruro de cesio y son ácido láctico. En este caso, si lo colocas en ácido, se muere. Patogénicos ingresan por las vías respiratorias superiores, a través de la nariz y la boca, se replican también en el epitelio de la mucosa nasal y estos rinovirus producen infecciones, en este caso las vías respiratorias, cuando ya, en este caso, pues va bajando en tu sistema. Pero en incubación de 2 a 4 días, síntomas estornudos, obstrucción nasal, secreción nasal, disfagias, alegro. Por eso es que, miren, en la época del coronavirus, recuerda, ¿qué te decían? Vamos a hacer un despistaje. ¿Por qué? Porque de repente podría ser un coccivirus, podría ser un rinovirus, de repente no era coronavirus. Y muchas veces salía negativo. Es un resfriado común. Pero cuando era coronavirus, salía a través de, en este caso fue el hisopado que se acuerdan la semana pasada hicimos. Tenía que detectarse, pues, si es que era o no era el virus del COVID-19. Pero en algunos casos había chicos recontra resfriados. Yo he visto casos cuando estaba en el hospital y llegaban los chicos de ahí resfriados así. Háganle la prueba, negativo. Era un resfriado común. O sea, no necesariamente era. Algunos se asustaban. No tiene coronavirus. No me tosen, no me tosen. La gente estaba así. No sé si ustedes han gozado eso. Todos daban sus mascarillas porque ustedes han gozado. Sus mascarillas, todo. Y nadie quería que nos toquen. La gente llegaba con todos sus mamelucos del trabajo. Y recuerdo que la práctica que usaban era, se rociaban de alcohol. ¿Sí? Se rociaban de alcohol. Y al final, pues, ¿qué resultó? Que en el ambiente no te contaminabas. Si tú ibas a trabajar, mientras que no estés al lado de una persona que tenga el virus, no te contaminas. ¿Por qué? Porque se transmite de persona a persona. Pero, ¿qué hicieron cuando no se conocía el virus? Oye, no sabían, pues estaban a ciegas. ¿Y qué hacían? Hemos visto algunos videos en Europa. Empezaron a salir los camiones cisterna rociando cloruro para poder descontaminar las calles. Comienzan a ver con su camión todos los días. Pero esa no era la manera. Se supo después que eso, por las puras se gastó porque no era el modo de transmisión. El modo de transmisión era de persona a persona, por las moléculas de saliva. Ese era el importante. Pero no se sabía, cuando estás así tienes que buscar todas las opciones. ¿Sí? Muy bien. Te puede causar también como en infecciones secundarias como otitis media, sinusitis, bronquitis o neumonías en niños. Rotavirus también, causantes de diarreas en lactantes, en animales pequeños también, son rotavirus. Rotavirus muy importantes en las diarreas infantiles. En ese caso, pues, también tenemos a algunos clasificados 7 especies de la ALAG y en este caso, pues, estos rotavirus de tipo A son los más frecuentes. La patogenicidad es porque invaden las vellosidades del intestino delgado. Esto causa diarrea, multiplicación del citoplasma de los eritrocitos. ¿Qué son los eritrocitos? Los glóbulos rojos. Ahí se introducen y ahí comienza a dañar. ¿Sí? Tiene una proteína, la NSP4, es una enterotoxina viral. Ya hemos hablado ya de endotoxinas y enterotoxinas. Diarreas también, por causa de los rotavirus, que en este caso van a causar una alteración por la absorción de sodio y glucosa. Entonces, si causa una alteración de sodio y glucosa, pregunta, ¿cómo funciona? Ustedes ya han llevado biología celular. Pregunta, si yo pierdo sodio y si yo no absorbo la glucosa, ¿qué es lo que me causa? Recuerda, el sodio de la bomba de sodio y potasio. Entonces ya no funciona para poder hacer nuestro proceso metabólico. Y si yo no absorbo glucosa, ¿de dónde obtengo la energía? Si la glucosa es la que tengo que absorberla para poder desdoblarla y convertirla en ATP. Entonces ya no podría ser. ¿Ven cómo se relaciona? Por eso es que todos esos cursos que ustedes han llevado se relacionan acá. Vas tomando esa información y lo vas ya más o menos pues interpretando. Tenemos acá el diagnóstico con enzimo-inmunoensayos, ¿ya? Microscopía también con fluorescencia, a ver enlace de PRDS, prueba del PCR y la serología de la prueba de ELISA. Tratamiento también con gran cantidad de líquidos y también para recuperar los electrolitos
electrolitos a través de las vías intravenosa u oral. ¿Sí? O sea, hay que rehidratar al paciente. Si está afectando al intestino, es porque el intestino está perdiendo agua. Tiene diarrea. Tiene que hidratar al paciente. Hay que hidratar. ¿Sí? Si no se muere. Virus de la rabia, un virus que es muy importante, que a veces se ha dejado de lado. Y recuerden, a ver, ustedes que son los famosos tiktokeros o les gusta el teléfono, a ver, vean ahí y revisen cuál ha sido el último reporte de virus de la rabia aquí en Perú. A ver, vean. Porque el virus de la rabia supuestamente ya no debería haber, porque las campañas de vacunación son anuales. Todos los años vacunan a los perros, todos los años. Pero ¿qué pasa con la gente? Que tiene muchos perros y el perro que se lo suelta y ya lo dice, se escapó el perro, se escapó pirula y ya no ve. Pero ¿qué pasó? Se vuelve un perro callejero. O algunos también tienen sus perros en la calle, que se cruzan los perritos y se quedan callejeros. ¿Has visto ese perro callejero? ¿Usted por qué zona vive? A ver, vamos a ver. Che, ¿qué zona vive? No, ¿tú por dónde vives? Chorrillos. Ah, por acá no hay mucho perro. No hay mucho. Por acá, a ver chicos, tú ¿cuál San Juan de Lurigancho. ahí sí hay, pero ¿o no? ¿Tú qué dices? Depende de ti. Poco, ¿no? Claro, algunos, por ejemplo, yo vivo en San Martín. Y ahí sí yo encuentro gran cantidad de perros callejeros. Le voy encabezando y el perro va pasando. Voy va por mi cosa y digo, claro, estos perros. Y no tienen dueño. Están ahí todos, están pasando. Pero si tú te vas por Miraflores, San Isidro, ves que hay perros, pero lo sacan pues la gente con su correíta, ¿no? El perro todavía bien facho. Pero esos están bien cuidados, pues, están bien cuidaditos, están bien acicalados, están bien cortaditos, le recogen las heces. En cambio yo recuerdo que yo por ejemplo San Martín, a veces pues salgo en la mañana y ahora me percato, porque antes pues salía, después iba algo apesta porque me iba manejando. ¿Qué había pasado? Que la llanta había aplastado un resto de heces del perro y el carro te va apestando, pues, ¿no? O sea, no sé si alguno que maneja, claro, te aplasta con la llanta y las heces se quedan impregnadas. Entonces todo el camino va a te queda una ventana. Pero por eso es que ahora en la mañana, antes de sacar el carro, yo voy saco mi recogedor, tienen perro. Pero en cambio en el Flores Invierno no pasa eso, en Magdalena tampoco, ni en el Surco tampoco. La gente va con su bolsita y recoge los restos de ese como indica la normativa. Pero eso falta de educación, porque si tienes perrito tienes que hacerlo. Salvo que sea un perro callejero, ¿no? Que nadie lo va a hacer. Entonces, ¿por qué es importante? Porque algunos lo encontraron. En el 2023, muy bien. ¿Saben qué? Yo se las podía decir, pero ahora prefiero pedirle a ustedes que lo busquen, porque cuando tú lo buscas se te queda en tu cerebro. Cuando uno lo dice, a veces te olvidas. Y mira, en el 2023 en Arequipa hubo un caso de una señora que, en este caso, pues, presentó síntomas de rabia. Y la persona lamentablemente falleció. Pregunta, cuando tenemos o nos contagiamos con este virus de la rabia, ¿existe o no existe el tratamiento? Claro, cuando recién te ha mordido tienes que hacerte un lavado inmediato de la zona con bastante agua y jabón para eliminar reducir el virus. Y con las vacunas que hay para contrarrestar el virus. Pregunta, ¿habrá tratamiento cuando ya tú presentas los síntomas? Ya no hay. ¿Verdad? También cuando te muerden los perros antes de que empiecen los síntomas también está la inmunoglobulina integral. Claro, eso es lo que te alivia, por eso tienes que vacunarte de inmediato. Pero cuando ya tienes los síntomas, ya no hay cura. Así es que mucha gente a veces es víctima de la mordedura, pero no te dice nada. Dice, bueno, no pasa nada, se limpia, nada más, y si es rabia. Porque en las zonas donde hay perros callejeros, pregunta, ¿quién lleva al perro callejero a vacunar? Nadie. A veces los del mercado, ¿no? Que llevan al perrito, dicen, no, vacúnalo a Pochito. Pero, ¿y los que están ahí?
Entonces, eso es justamente lo que puede causar. El virus de la rabia pertenece a esta familia, ¿no? Rabivirinae, por ejemplo, lisavirus, sino más de tipo ARN monocatenario con polaridad negativa. ¿Y dónde se distribuye? Hay dos tipos de rabia. La rabia urbana y la rabia silvestre. La rabia urbana, que normalmente le da a los perros, como los perritos y los gatos. Pero la rabia silvestre les da ¿a qué? A los zorros, mapaches, murciélagos. Los murciélagos que consumen, que se alimentan con sangre. Porque hay muchos murciélagos no lo hacen. Por ejemplo, ustedes no sé si que están en Chorrillos, ¿han pasado por ese túnel que hay en Chorrillos? Hay un túnel por la subida. Ajá. ¿Han visto que hay un murciélago ahí de cabeza? Pero esos murciélagos no se alimentan de sangre. Sí, sino de vegetales, de insectos, ¿no? Ese es su alimentación. No son hematófagos. Así que con ellos no hay problema. Pero los que sí se alimentan de sangre pueden transmitir el virus de la rabia. Entonces, mira, animales de sangre caliente, humano, susceptible, en este caso, presente los zorros, coyotes, lobos. Ahí en Estados Unidos existe un animalito, ¿cómo se llama? Mapache. Y ese es el que existe pues ahí, como si fuera perro. Y ese es el que transmite también la rabia, ¿no? Tiene que estar vacunado. La distribución de animales, porque donde aparece el gran cantidad de virus en la saliva, ¿no? En la orina, en la linfa, en la leche y en la sangre del animal que está contagiado de ese virus. Los murciélagos hematófagos pueden transmitir el virus sin signos de enfermedad. El virus tiene una apariencia de bala, mira acá, como si fuera una bala, ¿ves? Una bala, la estructura del raptovirus, una morfología que parece una bala característica de la familia de los raptovirus. Ahí está, sus estructuras, sus espículas de glucoproteínas, proteínas matrices y núcleo cápside, muy importante. Entonces, los transmisores de la rabia son zorros, coyotes, chacales, lobos y algunas ratas. Pero en la rabia urbana, perros y gatos. Patogenia se multiplica en el tejido muscular, activa, y la enfermedad va a llegar a alterar, en este caso, daño al sistema nervioso. ¿Cómo llega? Dependiendo de la zona donde te muerda. Por ejemplo, a ver, no es lo mismo que te muerda en tu piececito o que te muerda en el rostro. Entonces, y se ha habido casos donde te muerde en el rostro y la enfermedad llega de inmediato, rápido, porque el virus está cerca e invade el sistema nervioso. ¿Cómo lo observas al microscopio? Viendo las células con los cuerpos de Negri, que lo vimos creo la vez pasada, cuerpos de Negri, ahí se ve, en este caso, dentro del núcleo de la célula. ¿Sí? Los cuerpos, no se vaya a olvidar. Muy bien, tenemos también, aquí, mira, vamos a ver, si me parece este videito. The Raptor of greatest medical interest is Nissa virus, also known as rabies virus. It causes recognized infectious diseases. Unas It's almost contracciones invariably fatal in bruscas humans and enérgicas. other mammals. Y también In hidrofobia. humans, it usually Fobia enters al the agua. broken skin following the bite of a rabid animal, Mira, such la as a mordedura dog puede ser en or la bat. pierna o en el rostro. Although infection begins in the tissue surrounding the area of the bite, the virus is highly neuroinvasive. It's transferred via the peripheral nervous system to the brain, where the replication of the virus leads to the disease. The final stage of the disease is coma. Death occurs within 3 to 7 days after onset of symptoms. The disease is preventable through vaccination and can be treated successfully by prompt post-exposure Su serotherapy compañera and encontró un vaccination. dato, mira, ve del reporte del MINSA, que ha habido 2 casos en Amazonas, ¿no? Let's now see 2 how casos the normales en virus Amazonas. replicates Pero ¿por qué nos inside enteramos? the body. Porque lamentablemente como en el país piensan de que Rabies el or Perú es Nissa Lima, particles are enveloped. a veces demoran en mandar About información. 180 nanometers El long Perú and 80 comprende todas las nanometers acciones. wide. Mira, The conforme envelope vale. consists of a lipid bilayer
containing approximately 300 to 400 spike-like projections. These are all made of a single species of viral glycoprotein. The individual spikes are trimers of G protein, and they are responsible for virus attachment and penetration. Underneath the envelope is the matrix or M protein. This tightly folded protein forms a link between the two major structural components of the virus. It interacts with both the lipid bilayer of the envelope and the ribonucleoprotein core. The ribonucleoprotein core consists mainly of the RNA genome and the nucleocapsid protein. The RNA is single-stranded, of negative polarity, and it's tightly encapsulated by N protein molecules. But there are two more proteins in this complex, found in lesser amounts. The large polymerase protein L and the smaller phosphoprotein P. The L protein is probably responsible for all the enzymatic activities associated with RNA synthesis. The P protein is responsible for binding L to the nucleocapsid and the RNA. The two together will... Ahora, tenemos entonces a manifestaciones clínicas, enfermedades principalmente en animales silvestres. Se disemina por la mordedura que tiene pues un animal rabioso. Causa enfermedades hepatitis aguda, fulminante y letal. En la incubación de 1 a 3 meses es lento el desarrollo. Cuadro clínico presenta la fase de prodromia breve, fase neurológica aguda y coma. El prodroma, de 2 a 10 días, malestar general, anorexia, cefalea, fotofobia, vómitos, faringitis y fiebre. También, en este caso, la fase aguda de 2 a 7 días, infusión ya en el sistema nervioso. Tenemos las alucinaciones, consultas anómalas y hidrofobia. La principal causa de fallecimiento por parálisis respiratoria. Diagnóstico puede realizarse con una biopsia en la piel, en la nuca, con inflorescencia, o diagnóstico también para poder ver los cuerpos de Nery, o serología con inmunofluorescencia o pruebas de neuralización, aislamiento de tejidos una vez que se puede detectar se inocula al ratón. ¿Por qué? Si se sospecha, si el ratón comienza a formar o crear los síntomas, entonces quiere decir que la persona tiene rabia. Entonces se inocula al ratón para ver cómo el ratón evoluciona en su cuerpo. Retrovirus, muy importante. Este retrovirus, vamos a ver acá, virus de la inmunodeficiencia humana, o conocido como VIH. VIH presenta 4 genotipos M, N, O y P. La mayoría de esos subtipos, el M se divide en 11 subtipos A y K y el VIH2 A y K. ¿Por qué es importante? Este virus apareció en los años 70. En los años 70, donde aparecen pues los primeros casos. Era considerado como el virus de las 4 H's, porque daba a los haitianos que eran homosexuales, que eran heroinómanos, en ese caso consumidores de heroína, ¿sí? Y por eso es que comenzaron a presentar esos síntomas. No sé si ustedes conocerán uno de los artistas, ya ustedes son jovencitos, pero de repente han escuchado a Freddie Mercury. Freddie Mercury es un cantante de rock, ¿ya? Que inglés, que también murió por causa del virus del VIH y recién se daba para este virus. Entonces es una enfermedad de transmisión sexual. Hasta ahora el virus, por supuesto. Así que recuerden, hay que tener cuidado en las relaciones cuando se refieren con las parejas que no conocen pues su trayectoria de este caso de vida. ¿Sí? Le faltó una H. Una H, ¿no? Hemofílico. Hemofílico. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con esa gente? Que a veces uno no conoce su historia y puede entender VIH. ¿Y por qué es preocupante? Porque este virus se reproduce de manera lenta, no es de inmediato, es lento. Lento el desarrollo de este virus en la célula. Ahora tenemos aquí patogenia. La enfermedad provocada por el VIH es un tipo de virus
Si eres un profesional con experiencia o habilidades avanzadas, Estados Unidos te necesita. Vamos a ver por lo menos la primera parte. El VIH es el virus de inmunodeficiencia humana. Si padece VIH, tiene una infección que daña su sistema inmune con el tiempo y le ocasiona SIDA. SIDA significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es la etapa final de una infección por VIH en la que su sistema inmune se daña y se debilita demasiado como para lidiar con las infecciones cotidianas. Cuando los invasores externos, por ejemplo bacterias y virus, ingresan a su cuerpo, pueden provocar infecciones. Estos eventos activan las defensas del cuerpo. Los glóbulos blancos del sistema inmune son parte de las defensas de su cuerpo. Un tipo de glóbulo blanco, denominado linfocito T colaborador o célula T colaboradora, fortalece la respuesta del sistema inmune ante una infección de dos maneras. Primero, las células T colaboradoras liberan químicos que atraen a otras células blancas hasta el lugar de la infección. Estos glóbulos blancos adicionales atacan a la bacteria o al virus invasor. Así como a otras células infectadas. Luego, las células T colaboradoras liberan químicos que hacen que los demás glóbulos blancos se multipliquen. Estos nuevos glóbulos blancos crean marcadores, llamados anticuerpos, que pueden identificar este mismo invasor externo en todo el cuerpo. Los anticuerpos se adhieren a la bacteria o el virus y los marcan como objetivos para que el sistema inmunológico los destruya. Si padece VIH, este viaja a través de su sangre y otros líquidos corporales para infectar y matar ciertos glóbulos blancos. El virus ingresa a las células T colaboradoras, que son el objetivo principal. Una vez dentro, el virus hace muchas copias de sí mismo. Y este es porque es un retrovirus. A medida que se realizan estas partículas del virus, dejan la célula T colaboradora dañada para infectar otro. Porque es un retrovirus. El dogma de la biología indica que para poder obtener el ARN es a partir del ADN. ¿Sí? El ARN se tiene después de que sea expresado por el ADN. O sea, ADN primero y luego ARN. ¿Sí? Eso era lo que indicaba pues Watson y Crick cuando recién descubrieron pues, la doble cadena de hélice del ADN. Pero esto cambió cuando se conocieron ese tipo de virus, los retrovirus, que tienen la capacidad de ser de tipo ARN y convertirlo en ADN. ¿Dónde? En el núcleo de la célula. En este caso, cortan un pequeño fragmento, lo integran al ADN de la propia célula y se forma un gen. Y ahí comienzan a partir de ahí a crear sus propios componentes para formar el virus. Este virus no destruye la célula, sino sale por gemación. Por gemación. Quiere decir que no causa lisis, sale por gemación. Vamos a ver acá. Entonces, mira, desde la infección asintomática hasta la inmunodepresión. La gente se mueve, ¿por qué? Porque si va a atacar el virus, CD4 comienzan a decaer y que es una entrada para cualquier tipo de microorganismo, virus, bacterias, hongos, parásitos. Y la gente más se mueve por parásitos. Uno de ellos, Cryptosporidium, otro podido por Cyclospora, otro podido por, ¿cómo se llama? Por Cyclospora cayetanensis o Isospora belli. Entonces, mira, por diarrea. Por eso que una de las cosas del virus es que le da cada rato diarrea. ¿Por qué? Porque ya no tienes defensa. Entonces, la enfermedad reconocida incluyen infecciones oportunistas, que normalmente pues, a ti no te va a hacer daño, pero que puede llegar y puede causarte la muerte. ¿Por qué? Porque estás inmunodeprimido. ¿Sí? ¿Cómo te inmunodeprimes si así no tengas VIH? Si tú no tienes VIH, a la gente cómo se inmunodeprime? ¿Has visto? Eso hemos visto también en los virus
¿cómo se llama los virus del herpes? Cuando estás triste, cuando te estresas, cuando terminas con tu enamorado y te hace llorar, te inmunodeprime. En serio, hay gente que le da diarrea. Cuando ves la nota del micro. Cuando ves un nota de micro también, también te inmunodeprime. Ay, sí. ¿Ya ves? Entonces, es muy importante. Entonces, mira, te inmunodeprime. En el caso de VIH, todavía esto es catastrófico. ¿Por qué? Porque fue en esos años, en los años 70, causaba la muerte. Quien tenía VIH era un cadáver. Era un cadáver. No había cura. Ahora existen los denominados antirretrovirales que combaten, en este caso, a la multiplicación del virus. Esto ha salido, ¿no? Del retroviral. ¿Cómo llega? Puede llegar en este caso, por la transmisión sexual, por relaciones sexuales anales o vaginales. ¿Quiénes son los que más con VIH? Varones. ¿Sí? Y varones, en este caso, del grupo de los homosexuales. Tenemos también inoculación por transfusión sanguínea, por compartir, en este caso, agujas, porque hay muchos adictos pues, a las drogas, intercambian agujitas para introducirse a la droga, pinchazos con las agujas o por contacto con mucosas en el personal sanitario. Transmisión también pericular por transmisión intrauterina, transmisión del periparto o la leche materna de la madre que está contagiada. Contacto directo con miembros de la familia, que en este caso es muy raro. Causa linfoadenopatías, infecciones oportunistas, también con cándida, que es un hongo, toxoplasma, un parásito, ¿ya? Y también con salmonela, chiguera o microorganismos, tumores malignos, sarcoma de Kaposi o demencia relacionada con el SIDA, ya que en este caso afecta la línea celular de las microbias de las neuronas del cerebro. Diagnóstico también, en este caso puede ser por el PCR, serologías también, como el Western blot, ¿no? O la prueba de ELISA para detectar. Algunos se traban porque a veces hay unos despistajes que son como unos cassettes, también como hemos visto en el laboratorio, y a veces sale positivo. Pero no te asustes, eso es un tema para detectar. Probablemente sea otro tipo de virus. La confirmativa recién se hace con el Western blot. ¿Sí? Confirmativa. ¿Sí? Esa es solamente una tentativa. Tratamiento tenemos pues, unos antirretrovirales, que son, en caso ácido piridina, virulicilina y todos estos antibióticos que van a detener la proliferación del virus. Algunos son inhibidores no nucleócidos de la transcriptasa que tiene el virus, o inhibidores de proteínas que utiliza el virus para poder duplicarse. Virus chikungunya, bueno, ahí es la parte final, esto que recuerdan cómo se transmite a través de un insecto, el Aedes aegypti. ¿Sí? Entonces, este virus también viene de la familia de los togavirus, ¿ya? Y esto pues va a llegar a través de la picadura del insecto vector. Los reservorios son los animales salvajes, los monos, los primates y el hombre. ¿Sí? Por picadura del insecto llega al hombre. ¿Puede estar en las zonas urbanas? Por supuesto. ¿Por qué? Porque de ahí, ahora lo hemos visto, imagínate, en la época de calor, gran cantidad de mosquitos. Y esos son los transmisores. Entonces hay que eliminar. Se dividen entre estadios intradérmicos, sanguíneos y los que afectan a los órganos diarios. La evaluación explica de cuál es chikungunya, pero en cuestión de 7 días puede tener, puede llegar a ser asintomáticos en las personas que están infectadas, pero también desarrollan formas agudas o muy crónicas. En algunos casos puede pasar como una simple, puede su sistema inmune contrarrestar el virus, pero en algunos casos no, otro puede ser más agresivo. En una fase aguda, que puede ir a 10 días, existe, en este caso fiebre, astralgia, puede causar también la mortalidad que es mayor en neonatos o en adultos mayores, y crónicas en los niños que son menores de 3 meses, que provoca el periodo de la caída de vida. Son los síntomas, fiebre, escalofríos, temblores, desfallecimiento, enfermedad, mialgia, artritis, prurito y náuseas. Vamos a pasar a la lista para que estén prácticamente todos, chicos. Vamos a ver. Tenemos a ver. Ya. A ver, chicos. Recién.
está. ¿Listo? Ya, a ver, vamos a ver acá. Aguilar. Aguilar, perfecto, muy bien. Alacote. Alacote. Está. Alejo. Presente. Muy bien. Álvarez. Álvarez. Está. Benavente. Está. Bendezú. Está. Bernachea. Muy bien. Capchi. Presente. Muy bien. Chen. Presente. Muy bien. Choque. Presente. Muy bien. Chota. Chota. Está. Cienfuegos. Muy bien. Córdoba. Muy bien. Coya. Coya. Está. Durán. Está. Esquivel. Muy bien. Galván. Presente. Muy bien. Graciano. Graciano. Está. Guerrero. Poco. Está. Hernández.